Muchas gracias por otra sesión estupenda, llena de charlas, llenas de información y tenemos ya muchísimas preguntas. Vamos a pasar a ellas directamente. Tenemos uno para Stephanie directamente. ¿Cómo puedes gestionar los síntomas físicos y psicológicos de Ehlers-Danlos, de HSD y comorbilidades cuando los propios médicos no entienden toda la información y para llegar a un especialista tienes que esperar mucho tiempo? Bueno, es una buena pregunta y muchas gracias por plantearla. Es vital contar con un buen equipo sanitario que entienda y te apoye ante los síntomas que más te preocupen en tu caso concreto. Es difícil encontrar un médico de familia que pueda dedicar suficiente tiempo a un paciente, desgraciadamente porque muchas veces no te dan más de 15 o 30 minutos de consulta. Y es una problemática tan compleja que si no tienes tiempo realmente es imposible tratarla bien. Yo creo que los médicos de familia no suelen estar dentro de, al menos en nuestro caso, no pueden ayudarte, pero si consigues un médico de una consulta privada a veces, al menos en Estados Unidos, obtienes más tiempo. De lo contrario, necesitas siempre una consulta que pueda darte un poco más de tiempo y, a ser posible, ponerte en la lista de espera para que te vea un especialista. Gracias. ¿Puedo aportar algo aquí? Quiero preguntarle a Stephanie si puede hablar sobre el papel que desempeñan las enfermeras. En enfermedades complejas como esta, las enfermeras desempeñan un papel, sobre todo en enfermeras especializadas. Así que, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto al papel de las enfermeras en una especialidad como esta? Porque yo creo que son un recurso estupendo y de momento, por desgracia, no tenemos suficientes de ellas. Bueno, muchas gracias. Le agradezco esta convención porque yo soy una enfermera especializada en el Ehlers-Danlos y creo que es fundamental para todo lo que yo hago. Y me gustaría que hubiera más enfermeras que tuvieran este interés que yo he demostrado tener para poder trabajar con pacientes con el Ehlers-Danlos. Principalmente yo lo que veo es que tengo que trabajar dentro del plan de cuidado del paciente, colaborando para que puedan entender mejor este sistema tan complejo, sobre todo porque entender las comorbilidades y el Ehlers-Danlos puede ser un montón y sobrepasar al paciente, gestionar todo esto, sobrellevar los síntomas y encima esa carga adicional de tener que entender cómo funciona todo este campo que tiene tantísimos retos para un paciente. Entonces, una enfermera puede tener el tiempo y la capacidad para comunicarse con el paciente de forma regular, si fuera necesario, para poder ayudarle de esa manera. Gracias. Doctor Chopra, ¿qué medicación no adictiva para el alivio del dolor se pueden tomar durante un periodo largo de tiempo? ¿Podría hablar de la amitriptilina? Bueno, la primera parte de la pregunta tiene que ver con tratar el dolor. Nuevamente, hay que encontrar la causa. Si tienes una articulación sublosada o tienes un síndrome de activación mastocitaria, hay que tratar eso. Tú puedes tomar todos los fármacos y analgésicos del mundo, pero si no resuelves el problema, no resuelves nada. Entonces, por ejemplo, el síndrome de activación mastocitaria causa muchísimo dolor. Cuantos más analgésicos tomes, peor va a ir. Y cuanto peor vaya, porque, por ejemplo, los opiáceos lo empeoran. Cuanto peor vaya, más dolor. Cuando tienes una subluxación o una luxación, pues a menos de que estabilices la articulación, no va a haber ningún fármaco mágico que resuelva el problema. Ahora bien, dicho eso, hay algunos fármacos que entran dentro de las vías de alivio de dolor neuropático. La amitriptilina es una y forma parte también de los antidepresivos tricíclicos. Es una mejor opción precisamente porque la doxapina puede generar una activación de los mastocitos, así que genera problemas por otras vías. Pero la amitriptilina puede generar letargo, quedarte atontado, adormilado. En mi caso, para el dolor neuropático y también para problemas osteomusculares, es la LDN o una nalotrexona de baja dosis.
No es lo habitual, es verdad, pero cada vez hay más estudios al respecto sobre este uso en dosis bajas. Eso no es un fármaco narcótico. A diferencia de otras medicaciones de alivio del dolor, este es un agente que modifica la enfermedad y por eso precisamente me interesa. No soy fan de los problemas, pero sí que es verdad que con determinados opiáceos tenemos peores problemas, tanto si tienes síndrome de activación mastocitaria, problemas gastrointestinales, mientras que unas dosis bajas hay que analizar si van a empeorar esos problemas de base. Pero es verdad, tienes un problema de crisis de dolor puntual muy agudo, en ese caso sí, adelante, bien por el fármaco. Pero la amitriptilina, la LDN, hay que optar por distintas opciones dependiendo de cada caso. Doctor Persinski, si me dejan leer la pregunta, gracias. ¿Existe alguna manera de ver si hay problemas de cortisol, puesto que a lo mejor la analítica está dando resultados normales? No, me temo que no, porque el cortisol se hace no de forma continua, sino puntualmente. Y como he comentado, una de las características principales o propiedades principales de estos síndromes es que tienden a una reacción excesiva cuando hay un estrés menor. Cuando tu cuerpo tiene una reacción excesiva ante un ruido repentino y de repente empieza el corazón a latirte deprisa, reconoces los síntomas y dices, bueno, pues estoy teniendo una respuesta de adrenalina excesiva. Entonces, probablemente hay un problema de exceso de cortisol. A menos que puedas medirlo en pleno episodio, no va a aparecer en la analítica. Pero gracias por preguntar, porque de hecho la realidad es justo lo contrario. Cuando has hecho una respuesta excesiva de cortisol, precisamente se regula esa producción posteriormente. Así que si hacemos una analítica, es muy probable que el nivel sea bajo o más bajo de lo normal. Entonces, cuando ves al paciente, te das cuenta por el modo en el que está su rostro o incluso el abdomen, que en realidad la producción de cortisol es excesiva, pero después de un pico hay un momento más que valle de caída de la producción. Entonces hay una serie de pacientes que me los han remitido a consulta y me han dicho, compruebe que tienes los niveles de cortisol. Analizo al paciente y digo, pero si es que no es un problema de deficiencia de cortisol, al contrario. Entonces se repite los análisis en suero sanguíneo del cortisol en puntos distintos y acabas encontrándolo con un poco de suerte en uno de los picos y entonces te vas dando cuenta, ¿no?, que esos niveles pueden estar entre 3 y 18, una mañana era 5, la siguiente era 9 y el siguiente era 29. Entonces, ahí tenemos el patrón. Lo hemos tomado todo al mismo tiempo, a la misma hora. No había nada que explicase ese pico, el cortisol sérico, y entonces lo que vamos viendo es cómo se va produciendo ese cortisol dependiendo de la situación, los picos altos y bajos, porque la producción en 24 años no tendría, 24 horas no tendría por qué ser elevada en determinados picos. Pero la analítica tradicional no lo reconoce. Es algo que cada vez que viene el siguiente anticuerpo monoclonal que va a controlar la interleucina, siempre digo, pues me gustaría tener algo también para el cortisol. Sería muy útil. Pero hoy por hoy lo más útil para poder entender este paradigma es explicarle a la gente que, bueno, que se sienten muy frustrados porque están engordando y le dices, no, yo te creo, yo sé que no estás comiendo en exceso, sé que no estás bebiendo mucho alcohol, yo sé que no estás todo el día con excesos. Esto es el cortisol y que tu cuerpo está reaccionando en exceso a determinadas señales. Muy interesante, gracias.
Parece que el sonido está reverberando, disculpen. Bueno, parece que se ha resuelto. Pregunta para Stephanie. ¿Tienes algún consejo a la hora de enfrentarse a un ingreso hospitalario o cuando no puedes utilizar tus estrategias de autocuidado habituales? Sí, porque yo creo que hay determinados elementos que varían dependiendo del hospital al que vas o al país en el que te encuentres. Porque, bueno, hay hospitales especializados, hay hospitales más generales. Bueno, lo cierto es que tienen que entender tus necesidades, es importante. Hay alguna serie de recursos que se pueden imprimir, por ejemplo, en la Ehlers-Danlos Society, que puedes llevar a tus médicos o a urgencias si fuera necesario. Porque muchas veces un médico de urgencias no va a conocer el Ehlers-Danlos y va a pasar con frecuencia que llegas ahí y no saben esa información. No es que no quieran saber, es simplemente que no se cruzan con muchos casos y no han tenido esa oportunidad de aprender. Muchas veces tú estás tan nervioso que no sabes muy bien, ellos no saben tampoco cuáles son tus necesidades, no saben cómo tratarte. Entonces, llévate esos recursos impresos y trabajad conjuntamente para poder gestionar esa asistencia sanitaria. El Ehlers-Danlos en un ingreso hospitalario es algo siempre complejo. Te exige muchísima energía, el nivel de fatiga, de dolor. Tienes que llegar hasta urgencias, muchas veces por coche, llegar hasta ahí, esperar, es todo agotador. Entonces, esperas que tu madre haga eso, ¿no? Tu madre sabe que vas a necesitar ir ahí, o por ejemplo, cuando vas a dar a luz, te espera que pases por todo eso y las madres lo que hacen es prepararse. Se preparan su bolsita con todo lo que van a necesitar antes de dar a luz, porque saben que van a acabar en algún momento en un hospital. Bueno, pues es el mismo concepto. Sabemos que vamos a acabar ahí, entonces vamos a ahorrar energía allí donde podamos. Preparémonos con nuestra información, cómo vamos a explicar la información, una lista de nuestros diagnósticos, una lista de los fármacos que tomamos, porque muchas veces este tipo de pacientes tienen una anamnesis larguísima, con muchos diagnósticos, muchos fármacos, y llegas ahí, ya estás cansado, tienes que explicárselo a uno, a otro, estás en un momento en el que estás con dolor, que no te encuentras bien, lo mejor es llevarlo preparado. Yo quiero comentar un par de cosas, porque yo tengo pacientes que han necesitado y llegar a urgencias. Y entonces, una de las cosas importantes a recordar es, por ejemplo, cuando vas a urgencias, lo primero es, cuando llegas a urgencias, es asegurar en el cribaje que la persona no tiene un problema en el que su vida pende de un hilo. Por lo tanto, cuando llegas a urgencias, muchas veces la gente que llega ahí llega con síntomas muy graves. Nosotros podemos llegar con mucho dolor, pero nuestra vida no corre peligro. Entonces, está bien que cuando llegas ahí, ellos están principalmente para una cosa, hay que tenerlo en cuenta. Ellos tienen que saber mucho sobre distintas enfermedades, mientras que una enfermedad crónica, una patología crónica, no es algo que forme parte necesariamente de su experiencia habitual. Entonces ellos lo que tienen que comprobar son las constantes vitales, que respiras, que el corazón late adecuadamente y de repente llegas con un problema grave, puntual, pero de una enfermedad crónica a un médico de urgencias. Entonces, algunas de las cosas que he aprendido a hacer con mis pacientes que tienen que ir con frecuencia a urgencias es tener un pack de información, ¿no? Entonces, desde el momento en el que llamas a los paramédicos, desde el momento que llegas a urgencias, desde el momento que te enfrentas a ese primer contacto con el equipo de crisis. Si vas con frecuencia a urgencias, es bueno intentar que tus profesionales ya estén preparados, que entiendan cómo funcionas y que cuando llegas a llamar a los paramédicos o tengas que llegar a urgencias ya sepan quién eres y cómo va la cosa. Doctor Chopra. Esta escala famosa de dolor del 1 al 10 que se utiliza habitualmente y que es muy frustrante para aquellos que sufren dolor crónico, ¿de qué manera se gestiona cuando los números parecen arbitrarios? Porque vives a diario con dolor crónico. Hay gente que dice, parece que tengo que hacer un examen de matemáticas cada vez que voy a urgencias. It's called the NRS scale, the numerical rating scale. Personally, I think it's garbage.
Es una escala numérica que se estableció en los años 2000, a principios de los 2000. No todo el mundo sigue determinadas escalas, pero lo cierto es que todos lo que queríamos era un sistema con números que fuera fácil de entender para tener una respuesta directa. Pero por desgracia, los médicos, las enfermeras tienen que documentar un número dentro de esa escala de dolor numérica. Puedes decir, pues yo tengo un dolor de 9, de 10, de 8. Hay que documentarlo, no es que les importe tanto, pero sí que es importante cuando estás dando el número decir cuál es tu problema principal. Vale, tengo dolor, pero el dolor es en el hombro porque tengo una luxación o una subluxación. Tengo un dolor extremo en el hombro. Diría que es un 10 de 10, pero es porque creo que se ha salido de sitio. Y esa es cómo arreglas el problema. Pero el sistema de números en sí es inútil. Ha habido varios intentos de cambiarlo, pero lo cierto es que la mayor parte de las escalas numéricas no sirven para nada. Ahora bien, debido a requisitos jurídicos, de seguros médicos, hay que tener una documentación y por lo tanto necesitas este tipo de escalas. Gracias. Doctor Posenki, ¿dónde estaba la pregunta? ¿Que se ha ido? ¿Hasta qué punto el descanso profundo nos permite descansar adecuadamente? Así como la fase de sueño REM. Bueno, pues en base a la noche deberíamos pasar un periodo de esa noche en fase de sueño profundo y una parte en un sueño más ligero, más superficial. No sé si la gente consigue dormir en exceso en fase REM, la verdad. No sé si eso es una opción. No creo que sea un problema realmente. Hay ciertas medicaciones que intentan hacer que estés más en una fase o empieza más tarde la fase REM, pero la clave es intentar dormir bastante y estar en cada una de las fases suficiente tiempo sin dormir en exceso ninguna de ellas. Pregunta para Stephanie. ¿Cuál es el tipo de suplementos de magnesio que recomendarías, por ejemplo, cuando hay dolor muscular? Bueno, no creo que exista una opción mejor que el resto. Sin embargo, algunos estudios que para espasmos musculares el óxido de magnesio suele ser el que se absorbe con mayor facilidad. Sí, también hay que tener en cuenta las reacciones gastrointestinales que pueden tener determinados pacientes dependiendo del tipo de suplemento que utilicen. Yo, por ejemplo, he estado experimentando con otros tipos de opciones para poder tener en cuenta lo que hay beneficios para los músculos, pero no tener debido a ello problemas gastrointestinales que vienen derivados del uso de estos suplementos. Cada uno tiene que encontrar qué es lo que le funciona y encontrar un punto de equilibrio entre beneficios y efectos secundarios. Bueno, si quieres tomar magnesio, puedes hacerlo de forma tópica, que viene a través de magnesio en cremas, lociones corporales, en aceites. Por ejemplo, se venden en Países Bajos, pero lo puedes comprar en Amazon en muchos países. Y también lo puedes mezclar con las sales de Epsom en los baños. Las sales de Epsom contienen mucho magnesio. En realidad, en muchos países las llaman sales de magnesio y se puede utilizar sin que haya ningún problema gastrointestinal asociado. Estupendo, gracias por esa respuesta. Bueno, vamos a pasar a la pregunta para el doctor Chopra. ¿Hasta qué punto podemos aliviar el dolor? Pero ¿cómo podemos hacer esto cuando ya estás con dolor? ¿Podría repetirme la pregunta? Sí. ¿Me la podéis volver a colocar para que la lea? Sí, hablábamos de la propiocepción. La propiocepción a la hora de gestionar el dolor. Pero ¿qué haces cuando tienes ya dolor? ¿Cómo planteas la propiocepción, el dónde está tu cuerpo en el espacio cuando ya estás en dolor, en una fase de dolor? En dolor tan agudo que cómo vas a gestionar eso y sin embargo es necesario. Bueno, tienes que llegar a una negociación interna. Es que no acabo de entender muy bien si se hablan de... No, hablamos del cuerpo. ¿Cómo gestionas el dolor y gestionas la propiocepción cuando ya tienes dolor que hace que la propiocepción empeore?
Bueno, pues es que una de las cosas a tener en cuenta es que no estamos aliviando el dolor en sí, sino que estamos tratando la función. Tú puedes tener un dolor del 9/10 y aún así la rodilla funciona. Y otros tienen un dolor que es inferior en la escala y sin embargo ya no funciona. La clave es la función. Así que yo no he entendido muy bien la pregunta por la parte esta de negociar y encontrar cómo encontrar elementos de equilibrio, pero puedes tener dolor crónico irregular todos los días, ¿no? En determinados sitios. En esos casos hay que plantearse distintas opciones, bien, mejorar tu propiocepción, fortalecer músculos, bueno, todo de lo que hemos estado hablando. Pero también tenemos dolor agudo dentro de un dolor crónico. Es cuando tienes una crisis o un empeoramiento puntual. Entonces, en esos casos tienes que buscar qué es lo que lo ha desencadenado, por qué el dolor ha empeorado. Vamos a ver, por ejemplo, yo tengo dolor en la pierna derecha. Cada vez que camino, bueno, he dicho esto porque mi tobillo derecho está un poco flojo. No tiene buena estabilidad. Entonces, la idea es, vale, si tengo este problema, la clave es tratar este tobillo, utilizar estas zapatillas con apoyo en la altura del tobillo, unos botines. Y luego tenemos la cuestión de los dolores agudos puntuales, ¿no? Si tienes ese pico puntual, tienes que analizar los distintos elementos y si es un dolor crónico, pues todo lo que hemos comentado antes. Doctor Pocinco, ¿hay algo que podemos hacer para ayudar a mejorar nuestros niveles de energía? Sí, creo que había comentado algunas de las cosas en mi charla. La respuesta a esta pregunta es el gráfico que suelo poner de esa piscina que había mencionado anteriormente, en el que mejoramos los niveles de energía y para hacerlo tenemos que hacer esas cosas que nos dan energía, fundamentalmente tener más descanso con un buen sueño, corregir las deficiencias nutricionales, que nos puede ayudar con otras pequeñas cosas, que además esto añadiría algo de energía a esa piscina, pero sobre todo también ver esas cosas que lo que hacen es drenarnos de energía, reconociendo que el dolor nos quita muchísima energía, la fatiga también, porque intentan hacer más de lo que son capaces de hacer y intentando reconocer que hay actividades que de alguna manera nos hacen más cansados y nos quitan más energía. Así que conservar energía por un lado, mantener la que ya tenemos por un lado, eso nos da jamás para utilizar y luego abordar las cosas que que nos quitan energía y luego ver las cosas que nos las dan, sobre todo abordando la calidad del sueño. Finalmente, y la última pregunta para Stephanie. Te quiero preguntar esta pregunta. En tu experiencia como paciente, ¿qué es lo que te ayuda más y qué es lo que sigue ayudándote más en tu día a día para que te pongas la gorra de paciente? Uy, pues creo que es una pregunta fantástica y realmente me encanta la comparación que ha hecho el doctor Chopra, diciendo que todo es un porcentaje. La fisioterapia es un 10%, la medicación un 10%, el establecernos un ritmo un 10%. Quiero decir que todo va añadiendo un poquito a la imagen completa, al que nos da esa vitalidad, el capaz de gestionar nuestros síntomas y nuestra enfermedad. Bien, en mi experiencia personal, no puedo decir que haya algo que me haya ayudado más que ninguna otra cosa. Creo que ha sido una cuestión de ensayo y error, ver las pequeñas cosas que me ayudan cada vez un poquito más para llegar al punto en el que estoy ahora, en el que puedo funcionar. Y mi nivel de funcionalidad es excelente en este momento y me está funcionando muy bien. Y eso es porque, desde luego, lo que no he hecho es no dejar de lado ninguno de esos tratamientos que me daban ese 10%. Todas las cosas que me daban un poquito de alivio, me agarraba a ellas y esperaba que eso siguiese manteniéndose. Y luego añadía otras cosas. Así que la combinación de eso, como había dicho el señor Pocinki,
el doctor Podzinski. El sueño, por ejemplo, es muy importante. Manejar mi dolor y manejar mi fatiga ha creado el triángulo óptimo de bienestar para mí, pero para el resto, bueno, pues tus síntomas pueden ser diferentes al mío, tu gravedad puede ser diferente a la mía. Así que todo lo que puedo decir es que simplemente te agarres a esos tratamientos que te dan ese alivio del 10%, ve añadiendo uno a otro y al final crearán un grupo que te permitirá crear una combinación que está muy personalizada para vosotros y que se ajuste a vuestras necesidades y os ayudará a poder abordar vuestros síntomas y seguir con vuestra vida día a día. Fantástico, han sido fantásticos estas respuestas. Gracias a estos oradores por esta sesión tan maravillosa. Y ahora vamos a hacer una pausa y vamos a oír de Body Braid. Le pasamos la palabra.